Hola, buenas tardes, estimados hermanos. Bienvenidos a nuestro culto del día jueves. Vamos a adorar y alabar el nombre de nuestro Dios, así como escuchar su palabra. Vamos a dar entonces inicio con la oración de bienvenida. Dios bendice este culto, bendice todos los ministerios de la iglesia, bendice a todos los hermanos de esta iglesia, bendice todas nuestras actividades, danos sabiduría para que este culto sea de tu agrado. Te rogamos que nos guíes y gobiernes con tu Santo Espíritu, que en todos los cuidados y ocupaciones de la vida estés con nosotros, que caminemos siempre ante tu vista. Amén. Ahora, hermanos, por favor, vamos a dar inicio a la primera lectura, por lo cual solicito abran sus Biblias en Lucas capítulo 22, versículos 7 al 13. Voy a repetir. Lucas capítulo 22, versículos 7 al 13, los voy a leer. Llegó el día de los panes sin levadura, Éxodo 12:15, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan, diciendo: Id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron: ¿Dónde quieres que la preparemos? Él les dijo: He aquí, al entrar a la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare. Y decid al padre de familia de esa casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Preparad allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Al leer este pasaje podemos ver cómo el Señor ha planificado esta cena. ¿Dónde será? ¿Con quién debe de hablar? Todo debe estar preparado. Esa noche es muy importante, porque será la última en que el Señor comparta con sus discípulos. La hora del Señor está cada vez más cercana y Él se prepara para celebrar la Pascua con sus discípulos por última vez. Lucas nos recuerda que debía sacrificarse el cordero para la Pascua. No había Pascua sin sacrificio. No hay otra forma en la que los hombres recibamos perdón. Un sacrificio es necesario. El pecado debe ser juzgado. Jesús es ese sacrificio. Él va a morir para que nosotros podamos tener vida. Dice el Salmo 71:8. Mi boca rebosa de alabanzas a tu nombre. Y todo el día proclama tu grandeza. Damos paso a las alabanzas. Que todo lo que soy bendiga al Señor, su nombre santo es. Con todo mi ser cantaré, su nombre alabaré. Sale el sol, es un nuevo amanecer, es tiempo de adorar otra vez. No importa lo que venga, mi anhelo es que me encuentres cantando hasta que se ponga el sol. Que todo lo que soy bendiga al Señor, su nombre santo es.
Tu amor no tiene fin y tú eres paciente y bondadoso es tu corazón. Por todo lo que has hecho yo seguiré cantando. 10,000 razones para alabar. Que todo lo que soy bendiga al Señor. Su nombre santo es. Con todo mi ser cantaré, su nombre alabaré. Que todo lo que soy bendiga al Señor. Su nombre santo es. Con todo mi ser cantaré, su nombre alabaré. Y en ese día cuando ya no tenga fuerzas y se acerque ya el final, aún así te seguiré cantando por 10,000 años y la eternidad. Que todo lo que soy bendiga al Señor. Su nombre santo es. Con todo mi ser cantaré, su nombre alabaré. Oh, que todo lo que soy bendiga al Señor. Su nombre santo es. Con todo mi ser cantaré, su nombre alabaré. Su nombre alabaré. Su nombre alabaré. Amén. Llama la santidad, pueblo de Dios, que con su sangre Jesús os compró, que de entre el mundo del mal los sacó, de esclavitud del pecado os libró. Santidad hoy Jehová, nuestro canto y loor. Santidad hoy Jehová, mientras vamos a Sion. Sí, cantad, cantad canción. Santidad hoy Jehová sea por siempre. Creados a santidad, hijos de luz, con Jesucristo debéis siempre andar. Con algo manto sin mancho pecar, llena vuestra alma de espíritu y luz. Santidad hoy a Jehová, nuestro canto y loor. Santidad hoy a Jehová, mientras vamos a Sion. Sí, cantad, cantad canción. Santidad hoy a Jehová sea por siempre. Llamada santidad, esposa fiel, que espera siempre al esposo y Señor. Al cielo eleva tu rostro y amor, hasta que en gloria aparezca Manuel. Santidad hoy a Jehová, nuestro canto y loor. Santidad hoy a Jehová, mientras vamos a Sion. Sí, cantar.
santidad de Jehová sea por siempre. La palabra de nuestro Dios dice en Salmo 143, enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios, tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Ante ti postrado estoy aquí, te rindo mi ser, te rindo mi ser. Con tu amor atráeme, Señor, vengo a tus pies. Vengo a tus pies, a ti me rindo. Vengamos delante de nuestro Dios, hermano, que sea obrando en nuestros corazones y nuestro espíritu en este tiempo. Lléname de gracia, sacia mi ser, sacia mi ser. Mi corazón levanta un clamor, háblame Dios, háblame. A ti me rindo, a ti me rindo, te quiero conocer, más de ti conocer, a ti me rindo, a ti me rindo, te quiero conocer, más de ti conocer. Y necesitamos, Padre Santo, tú eres nuestra fortaleza, Padre. Escúchanos Dios en este tiempo. Con tu aliento, Dios, sopla en mi interior. Cumple, Señor, tu voluntad en mí. Con tu gran poder, muévete en mi ser. Cumple, Señor, tu voluntad en mí. Con tu aliento, Dios, sopla en mi interior. Cumple, Señor, tu voluntad en mí. Con tu gran poder, muévete en mi ser. Cumple, Señor, tu voluntad en mí. Que tu obra, Padre Santo, sea perfeccionada en nuestras vidas. Estamos delante de ti, Señor, necesitamos de ti. Padre, escucha nuestro clamor, ese deseo de conocerte día con día. Con tu aliento, Dios, sopla en mi interior. Cumple, Señor, tu voluntad en mí. Con tu gran poder, muévete en mi ser. Cumple, Señor, tu voluntad
en mí. Cumple, Señor, tu voluntad en mí. A ti me rindo. Gracias, Padre, por este tiempo que tú nos permites adorarte, elevar nuestra alabanza a ti. Dios, necesitamos de ti, Padre Santo, necesitamos de tu Espíritu. En nuestras propias fuerzas no podemos, Señor. Te pido que tú seas con cada uno de mis hermanos, con tu iglesia la hermosa, Padre Santo. En este tiempo claman a ti, Padre. Yo los bendigo, Señor, y los pongo en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hola, hermanos. Qué hermosas alabanzas. Y ahora vamos a dar inicio a la segunda lectura. Por lo cual solicito nuevamente abran sus Biblias en Mateo capítulo 26, versículos 17 al 19. Lo voy a leer. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús, diciéndole: ¿Dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo: Id a la ciudad a cierto hombre y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cerca. En tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Esta lectura nos da a entender que los discípulos no actuaron por cuenta propia, sino que aún conociendo la tradición, consultaron a Jesús dónde quería celebrarla. Sabían que Jesús cumplía la ley. Damos paso, por favor, a otra lectura. Ahora, abran sus Biblias, por favor, en Marcos capítulo 14, versículos 12 al 16. Repito, Marcos capítulo 14, versículos 12 al 16. Lo voy a leer. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿Dónde quieres que vayamos a preparar para que coman la Pascua? Y envió 2 de sus discípulos y les dijo: Id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle. Y donde entrare, decid al señor de la casa: el maestro dice: ¿Dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento, alto ya dispuesto. Preparad para nosotros allí. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Entonces vemos cómo cada evento en el obrar de Dios forma parte de su propósito. Y este propósito es glorificarse, el mostrarnos su amor y salvarnos. Hermanos, continuamos con la oración de necesidades. Y mi esposa Esme la llevará a cabo y cedo la palabra. Bueno, hermanos, les pido que por favor inclinen su cabeza y vamos a orar este tiempo. Bendito Dios, Padre Celestial, gracias te damos porque eres bueno, porque grande es tu misericordia. Gracias, Señor, porque nos has dado la vida, porque el día de hoy, Señor, podemos agradecer tus bondades, Padre. Gracias, Padre, porque en todo tiempo tú nos levantas, tú nos animas y tú nos ayudas, Señor, para ser mejores cada día. Gracias, Padre, porque tú eres bueno, Señor, en cada una de nuestras vidas. Nos salvaste, nos rescataste, Señor, y nos das nueva esperanza, Señor. Gracias te damos, Señor, por tu Hijo Jesucristo que vino a salvarnos a esta tierra. Gracias, Señor, porque sin merecer tan grande amor, Señor, tú muestras, Señor, a cada uno de nosotros por medio de su sacrificio
el inmenso amor. Gracias, Padre. Gracias porque nos tenía que pagar nuestro pecado y aún así Él quiso venir a esta tierra, Señor, y todo estaba bajo su control. Gracias, Padre Santo, porque en cada día podemos ver, Señor, tu gloria y tu majestad. Te pedimos por todos aquellos hermanos que están desanimados, los animes, por los que están enfermos, Señor, les des sanidad si así es tu propósito, Padre. Señor, sabemos que todo está bajo tu control y que nada, Señor, nada es oculto para ti. Que todo, Señor, tiene un propósito de bien en nuestra vida y tus pensamientos son de bien. Gracias, Padre, porque en todo tiempo nosotros estamos rebosando en confianza, Señor, de ti, Señor. Ayúdanos, Padre, a que no perdamos la fe, a que no perdamos, Señor, esa confianza, Señor, que aún, Padre Santo, la guerra que estamos viendo en el mundo, el calentamiento global, Señor, todas esas cosas que son causa de nuestro pecado, Señor, consecuencia de la maldad de este mundo, de la corrupción. Aún así, Señor, tu gracia, Señor, sigue en esta tierra y agradecemos porque es lo que nos hace ahora bien, Señor, es lo único bueno que podemos tener. Te pedimos por las necesidades de cada una de las iglesias, Señor, de cada uno de los hermanos, Padre, que son de la iglesia y cristianos que están en otros lados. Señor, ten misericordia de esta humanidad, que nosotros no perdamos la fe, sino por lo contrario, Señor, sea aumentada, Señor, y sepamos al Dios que hemos creído y confiado. Sabemos, Señor, que toda la bonanza que tú prometes no es en esta tierra, Señor, sino en el cielo contigo. Agradecemos, Padre, que aún así en esta tierra podemos ver bondad, porque tú eres bueno. Gracias te damos y te pedimos que ya próxima Semana Santa podamos recordar el sacrificio que hizo tu Hijo Jesucristo y el amor tan grande que tú tienes. Que si bien, Señor, toda esa gracia, Señor, todo ese amor, Padre, recibimos gratuitamente, tuvo un costo. Tuvo un costo y fue un precio muy alto, pero fue pagado. Fue pagado, Señor, por tu Hijo. Bendito y alabado sea tu nombre. Amén. Amén. Hermanos, ahora continuamos con por favor, con la hora de la predicación de la palabra, la cual la llevará a cabo nuestra hermana Jessica Muñoz y nos ayudará con la oración de despedida. Amén, hermanos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, amada iglesia. Es un gusto enorme estar en este tiempo compartiendo con ustedes la palabra del Señor. Sin duda nos acercamos más a una de las semanas o la semana, ¿verdad?, más importante de nosotros como cristianos, que es Semana Santa. Así que durante este tiempo vamos a estar hablando un poco acerca de los eventos que pasó nuestro Señor Jesucristo hasta que llegáramos a ese tiempo. Hermanos, es un gusto que también ustedes puedan estarnos acompañando en este tiempo. Sigamos orando por la iglesia, por nuestros hermanos, ¿verdad?, que han estado enfermos. Sigamos intercediendo también por esos países, ¿verdad?, que están en guerra, por Rusia y Ucrania. Y sigamos pidiendo, ¿verdad?, también por el liderazgo de nuestra iglesia, por las personas que sirven, que sin duda son de gran bendición. Así que, amado hermano, vamos a iniciar con una oración para posteriormente dar paso a este tiempo de predicación. Padre Santo, gracias, bendito Dios, porque has permitido, Señor, que nosotros, tus hijos, Señor, podamos llevar a cabo este servicio. Gracias, Padre Santo, porque has puesto en nuestro corazón, Señor, el tener como importante, Señor, como vital, Señor, el escuchar tu palabra, Padre, juntamente como iglesia, Padre Santo, alabarte por medio de las alabanzas, por medio de las lecturas, bendito Dios, poder meditar un poco en tu palabra, bendito Dios.
Bendice este tiempo, bendice la vida de una servidora, Señor, de todos nuestros hermanos que están presentes en este momento, Padre. Si alguno no está en este tiempo, sé tú guardándole, bendito Dios, donde quiera que esté. Gracias te damos, Señor, porque tú nos has cuidado, Padre Santo. Hemos estado bien de salud, Señor. Nos has dado un trabajo, un empleo, una estabilidad económica, Padre Santo. Nos has dado protección, amor, Padre. Bendito Dios, quédate en este lugar, quédate con nosotros, amado Dios, y que se externe tu bendita voluntad, Padre Santo. Todo esto te lo pedimos sin merecerlo, por medio de Jesús. Amén y amén. Y bien, amado hermano, para empezar quisiera realizarte 2 preguntas. Y la primera es, ¿cuántos de ustedes conocen a un hombre llamado Juan? O llamado Mateo, o llamado Santiago, o Felipe, o Andrés, o Pedro. Yo creo que sin duda al menos conocemos a una persona con estos nombres. Estoy segura que conocemos a más, ¿verdad?, de una persona con estos nombres. Pero ¿y si yo te pregunto ahora, ¿cuántas personas conoces con el nombre o con un nombre que sea Judas? ¿Conoces a alguien con ese nombre? Yo creo que a ninguno, ¿verdad? Y si es que conoces a alguien que se llame así, sin duda sería un poco extraño, ¿verdad? Déjame decirte, amado hermano, que una vez existió una madre que sostuvo a su bebito en brazos y que besó el rostro de ese bebito. Y a ese bebé lo llamó Judas. Ella sin duda lo amó con todo su corazón. Pero ahora, en estos tiempos, ese nombre de Judas es un nombre de infamia, es un nombre de deshonra, es el nombre de la traición. Y aún así, Jesús escogió a aquel hombre, a aquel discípulo, a Judas, para que fuera parte de su grupo más íntimo. Vayamos y recordemos la escena en el jardín del Getsemaní, en aquella noche oscura en donde Jesús estaba orando, al punto de que el sudor que él tenía en su frente era como gotas de sangre, ¿verdad? Es lo que dice la palabra de Dios. Jesús, estaba angustiado. Sus discípulos estaban dormidos. Y de repente, en ese momento, hubo un ruido. Se escuchaban susurros. En aquel lugar de oración, ahora estaba lleno de gente. Se escuchaba el resonar de armaduras. Y de toda esa gente que había en aquel jardín, salió un hombre llamado Judas Iscariote. A este hombre, dando un paso y acercándose a Jesús, le da un beso y lo saluda. Ese era el beso de la traición. Pero ¿cómo fue que sucedió todo esto? ¿Todo esto para Jesús fue una sorpresa? Recordemos que Jesús había escogido a Judas para que fuera uno de sus discípulos. Entonces, ¿había escogido o más bien había cometido Jesús un error al escogerlo? No, hermanos. Bien sabemos y creemos que Jesús es Dios, y al ser Dios, Él nunca se equivoca.
Es por ello que él sabía lo que hacía cuando él escogió a este hombre. Vayamos entonces a las Escrituras y dirijámonos a Mateo capítulo 26, los versículos 14 al 16. Capítulo 26, versículos del 14 al 16. Y le voy a dar lectura. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12 discípulos, fue a ver a los principales sacerdotes y preguntó: ¿cuánto me pagarán por traicionar a Jesús? Y ellos le dieron 30 piezas de plata. A partir de ese momento, Judas comenzó a buscar una oportunidad para traicionar a Jesús. Versículo 47. Mientras Jesús hablaba, llegó Judas, uno de los 12 discípulos, junto con una multitud de hombres armados con espadas y palos. Los habían enviado los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo. El traidor, Judas, había acordado con ellos una señal. Sabrán a cuál arrestar cuando los salude con un beso. Sin duda, hermano, y bien sabemos que Jesús sanaba, Jesús enseñaba, Jesús predicaba y muchísimas cosas más. Vemos a Jesús que está sirviendo por 3 años, amando a un pueblo que lo odiaba. En estos momentos llegamos a casi el clímax de este Evangelio de Mateo. Pero antes de que eso suceda, veamos un poco más a detalle a este personaje que fue discípulo de Jesús. Y nos referimos a Judas Iscariote. Nuevamente nos preguntamos, ¿cómo era posible que alguien como Jesús, siendo una persona llena de gracia, de amor, de bondad, de perfección, pudiera ser traicionado? El día de hoy estaremos hablando de ello, de la traición que recibió Jesús por parte de Judas Iscariote. Como ya lo habíamos dicho también, hablaremos acerca de quién era este hombre. ¿Quién era Judas? ¿Quién era Judas Iscariote? Él fue un discípulo que en el versículo 14 del Evangelio de Mateo se dice que Judas Iscariote fue uno de los 12 discípulos de Jesús. Es decir, que fue escogido por el mismo Jesús. Mateo capítulo 10, versículos del 1 al 5 nos dicen lo siguiente. Jesús reunió a sus 12 discípulos y les dio la autoridad para expulsar espíritus malignos y para sanar toda clase de enfermedades y dolencias. Los nombres de los 12 apóstoles eran los siguientes: Simón, también llamado Pedro, luego Andrés, el hermano de Pedro, Santiago, hijo de Zebedeo, Juan, el hermano de Santiago, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, el cobrador de impuestos, Santiago, el hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el celote y Judas Iscariote, quien después lo traicionó. Judas entonces estaba en el círculo personal de los amigos más íntimos que Jesús tenía. Su apellido Iscariote viene del verbo Iskeriot, que tiene como significado hombre de Keriot, lo cual es una ciudad en la región de Judea. Esto significa que Judas fue el único discípulo que no pertenecía a la región de Galilea, a diferencia de los otros discípulos. Judas era un hombre de buena apariencia y era uno de los íntimos de Jesús, a tal grado que Jesús lo llamó amigo. Judas pasó 3 años en el mejor seminario del mundo, estudiando con Jesús, oyendo a Cristo hablar, y aparte de todo, él tenía una buena reputación. ¿Por qué decimos esto?
hermanos, porque la palabra de Dios nos dice que él era el encargado de administrar la bolsa de dinero de las ofrendas. En Juan 13:29 dice, como Judas era el tesorero del grupo. Sin embargo, cuando Jesús estaba en la última cena y Jesús les comentaba a sus discípulos que uno de ellos lo traicionaría, estos hombres, claro está, no tenían ni la más remota idea de quién era el hombre que haría tal cosa. Más bien, ellos se cuestionaron a sí mismos, ¿verdad? Y dijeron, ¿acaso soy yo? Pero veamos lo que dice la Biblia acerca de este hombre. Al menos recabamos 3 aspectos importantes y notorios. El primero es que Judas era, como ya lo habíamos mencionado, un traidor. Lucas capítulo 6, versículos 13 y 16 dicen lo siguiente: llamó a todos sus discípulos y escogió a 12 de ellos para que fueran apóstoles. Y escogió a Judas Iscariote, quien tiempo después lo traicionaría. El segundo punto es que él fue quien entregó a Jesús. Mateo 26:48 dice lo siguiente: el traidor Judas había acordado con ellos una señal. Sabrán a cuál arrestar cuando lo salude con un beso, ¿verdad? Y el tercer aspecto es que Judas era un ladrón. Esto lo encontramos en Juan capítulo 12, versículo 6, donde dice: él, Judas, era un ladrón, y como estaba a cargo del dinero de los discípulos, a menudo robaba una parte de él, ¿verdad? Y es aquí donde ligaremos el próximo punto, porque veremos las acciones de 2 personas que fueron totalmente diferentes. Para que me entiendas un poquito mejor, querido hermano, vamos a regresarnos, más bien vamos a avanzar a la Biblia y vamos al Evangelio de Juan, capítulo 12, versículos del 1 al 6. Le vamos a dar lectura a esto, para que sepamos de qué personas estamos hablando. Es el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículos del 1 al 6. Y dice así: 6 días antes de que comenzara la celebración de la Pascua, Jesús llegó a Betania, a la casa de Lázaro, el hombre a quien él había resucitado. Prepararon una cena en honor de Jesús. Marta servía y Lázaro estaba entre los que comían con él. Entonces María tomó un frasco con casi medio litro de un costoso perfume preparado con esencia de nardo. Le ungió sus pies a Jesús y lo secó con sus propios cabellos. La casa se llenó de la fragancia del perfume. Sin embargo, Judas Iscariote, el discípulo que pronto lo traicionaría, dijo: este perfume valía el salario de un año. Hubiera sido mejor venderlo para dar el dinero a los pobres. No es que a Judas le importaran los pobres, en verdad era un ladrón, y como estaba a cargo del dinero de los discípulos, a menudo robaba una parte de él. En estos versículos, querido hermano, observamos a una mujer, ¿verdad? A una mujer llamada María, que nos dice que era hermana de Marta y de Lázaro, ¿ok? De Marta y de Lázaro. Esta misma historia la encontramos en el Evangelio de Mateo, en el cual nos estamos adentrando el día de hoy, ¿verdad? Ok, ahora, hermanos, si nosotros en este momento realizáramos un ejercicio o comparáramos a Judas con María, ¿qué diferencias encontrarías? ¿Qué diferencias habría? Bueno, primero, que Judas lo único que quería era que llenaran sus deseos, ¿verdad? Pecaminosos, tal vez de avaricia.
Y María lo único que hizo fue entregarse por completo al Señor. Otra diferencia, que María derramó lo más costoso que tenía para adorar a Jesús. Sin en cambio, Judas quería algo para sí mismo. Otra, que María amaba profundamente a Jesús, mas sin en cambio, Judas había sido un hombre que no reconoció lo valioso que tenía, puesto que Judas no creía en Jesús. Así que podemos decir que Judas Iscariote nunca reconoció a Jesús como el Mesías, es decir, como su Salvador. ¿Y esto qué ocasionó? Que tristemente Judas traicionara a Jesús por 30 piezas de plata. Y aquí te tengo un dato, hermano. Para calcular el costo aproximado de estas piezas de plata es algo difícil, es algo complicado, porque hasta algunos o los mismos estudiosos han mencionado que existe poca información sobre el tema, pero lo que hacen mención es que se trataba o se pudo haber tratado de que esas piezas fueran denarios romanos. En ese tiempo, un denario romano pesaba aproximadamente 3.9 gramos, hermanos. Si nosotros lo multiplicamos por las 30 piezas, da un total de 117 gramos. Que a lo que eso es actual, esta información es aproximada, no es segura, es aproximada según lo que mencionan los estudiosos del tema, costarían aproximadamente unos 50 euros. Otros dicen que esas 30 monedas de plata abarcarían desde los 20 a los 90 dólares. En cambio, María tenía un perfume que costaba, igualmente es un aproximado, aproximadamente unos 20,000 pesos mexicanos. Bien, entonces, si en este momento, querido hermano, meditáramos y nos evaluáramos en lo que hemos hecho nosotros o en lo que hacemos nosotros, pregunta, hermano, ¿cuántos de nosotros rechazaríamos o entregaríamos a Jesús por algo que queremos o anhelamos de este mundo? ¿Cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a negar a Jesús por tener un poco más? Judas, amado hermano, expresó su egoísmo, porque solo pensó en él, a comparación de aquella mujer, a comparación de María, que ella solamente pensó en alabar a Cristo Jesús. Así que, hermano, que esto nos lleve nuevamente a un tiempo de reflexión y pensemos en nosotros mismos y pensemos en qué queremos hacer, en satisfacernos a nosotros mismos, en pensar solamente en nosotros mismos, o en querer hacer la voluntad de Dios. Esta comparación o este ejercicio que realizamos es interesante porque María, hermano, no estuvo presente, ¿verdad? Cuando Jesús realizaba milagros. O María no estuvo 3 años con Jesús, ¿verdad? Escuchándolo predicar, escuchando sus enseñanzas, cosa que Judas sí. Pero María estaba dispuesta a alabar, a entregarle todo lo que tenía, ¿verdad? A
nuestro Señor Jesucristo. Para María, Cristo era suficiente. ¿Lo es lo mismo para ti? Para finalizar, querido hermano, la traición fue y es pecado, pero era parte del plan de Dios. Es decir, hay un sentido en el que Dios quiso que su Hijo Jesús fuera entregado. Si nos vamos a Isaías, busquemos el capítulo 53, versículo 4, y después nos vamos al versículo 10. Veamos Isaías capítulo 53, versículo 4 y posteriormente el 10. Y dice así: sin embargo, fueron nuestras debilidades las que Él cargó, fueron nuestros dolores los que lo obligaron. Y pensemos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Versículo 10. Formaba parte del buen plan del Señor aplastarlo y causarle dolor. Sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes, disfrutará de una larga vida y de sus manos el buen plan del Señor prosperará. Hermano, esto era el plan de Dios. Que Cristo fuera a la cruz, y para ello Cristo tenía que ser entregado. Esto no fue ni un accidente. Esto era el plan original de Dios. Cuando Jesús se encontraba en aquel jardín del Getsemaní, unos momentos antes de que estuviera en aquella cruz, en Mateo capítulo 26, versículo 42, Jesús dice: Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa. En ese momento era el anhelo de Jesús el que pasara esa copa. Pero sigue diciendo, pero el mayor anhelo era que se hiciera la voluntad de su Padre. Concluyendo, puedo decirte, amado hermano, que por medio de la vida de este hombre que traicionó, que entregó, que robó, podemos reconocer que si nuestro corazón no está con el Señor, sino todo lo contrario, que si nuestro corazón está lleno de avaricia, de pecado, de materialismo, y si nosotros no valoramos o reconocemos lo que significa el Señor en nuestra vida, si no valoramos las bendiciones que significa el ser hijo de Dios, nosotros, al igual que Judas, vamos a llegar a cambiar a nuestro Señor por cualquier otra cosa, por lo que el mundo nos ofrece. Vamos a ser capaces de vender, como lo hizo Judas, a nuestro Señor, tal vez por no menos de 30 monedas de plata. ¿No? Debemos de meditar, hermanos, en qué significa el ser un hijo de Dios. El qué significa el que Jesús sea nuestro Salvador, el significado que tiene aquella cruz, el significado que tiene ese sacrificio. Necesitamos, hermano, poner nuestra fe en donde Dios ha puesto nuestros pecados, y es en Jesús. Es en Jesús. Porque la Biblia dice que el que cree será salvo. Pero también dice que nosotros, como sus hijos, como su creación, debemos de
exaltarle, debemos de honrarle, debemos de alabarle, de glorificarle, hermano. Jesús fue traicionado. Fue traicionado, hermano, por un hombre cercano que lo llamó discípulo. Hagamos que nosotros no seamos personas que traicionemos también a nuestro Señor. Hermano, me gustaría tomar un tiempo para poder orar y pedir que nos ayude, ¿verdad?, a valorar el que en este momento nosotros seamos llamados sus hijos. Así que acompáñame, amado hermano. Dios, bendito Dios, te agradecemos, Padre. Te damos gracias, Padre Santo, porque tú has perdonado, Señor, cada uno de nuestros pecados, Padre. Tú pusiste sobre tu Hijo, Padre, en aquella cruz, cada uno de nuestros pecados, bendito Dios. Y es por ello que tenemos ahora acceso a ti, Padre Celestial. Gracias, Señor, por tal sacrificio. Gracias, Señor, porque tú nos has dado otra nueva oportunidad, Padre. Perdónanos, bendito Dios, si en este tiempo, Señor, hemos tenido malas acciones, malos pensamientos, Padre. Perdona, Padre, si nosotros no hemos ido ante ti, Señor. Perdónanos, Padre. Perdónanos, bendito Dios. Agradecemos, Señor, tan inmenso amor que tú muestras para con nosotros, Señor. Tan inmensa bondad, Dios mío. Gracias, Señor, porque el día de hoy podemos conocerte. Podemos acercarnos a ti, Padre Celestial. Y podemos decir que somos tus hijos, amado Dios. Gracias, Padre. Gracias, bendito Dios. Gracias, Señor, porque tú nos permites, Señor, tener estos tiempos de adoración, Padre. Gracias, Padre Santo. Todo esto te lo pedimos por medio de tu Hijo, quien dio su vida por medio de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, tengan una excelente noche. Dios les bendiga.